Buenos días y bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un honor que sigan viéndonos por esta señal y que estén acompañándonos este día. Quiero hacerles una cordial invitación para la fiesta solemne del Señor, que es el Pesaj, para que ustedes se preparen, para que estén trabajando en su corazón, para que el día de la fiesta, que es el 30, ustedes puedan entrar en esa comunión con el Señor. Y pues vamos a empezar el día de hoy. Bienvenida, Eli. Gracias, Susana. Pues es un honor y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Deseamos que pues este día lo que estudiemos sea para su edificación y que el Señor sea quien nos guíe. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Susi y Elizabeth. Buenos días. Y también pues por permitirme compartirles el día de reposo, que es Shabbat Shalom, como lo celebramos todos los sábados. En esta semana estuvimos viendo la porción de la paracha que es Vayakhel Pekudei, que abarca de Éxodo 38:21 al capítulo 40, verso 38, y Primero de Reyes, capítulo 7:51 al capítulo 8, verso 21. Y se traduce como: estas son las cuentas. ¿Qué cuentas iremos a dar? ¿Qué cuentas de nuestros actos? ¿Qué cuentas de desobediencia? ¿Qué cuentas de lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que vayamos trabajando, que vayamos depositando nuestra confianza en Él? ¿Qué tanto le obedecemos? ¿Qué tanto nos damos la vuelta? Estas cuentas que Él nos pide están ejemplificadas en la palabra, y en esta ocasión vamos a abordar a dos grandes reyes que menciona la palabra, que el primero es el rey David y el rey Salomón. Su hijo. Su hijo. Entonces, vamos hablando, Gus, de las cualidades del rey David. ¿Cuáles eran esas cualidades que sobresalían en él? Bueno, antes de contestar la pregunta, lo que habías mencionado de estas son las cuentas, pues es mi parecer, pero estoy entendiendo que en la vida de estos dos personajes muy importantes, siempre estuvieron bajo el ojo de Dios. Dios siempre estuvo examinándolos, los estuvo probando, porque eran las personas con mayor autoridad en el mundo en ese entonces, y cada acción que ellos hacían, cada decisión que ellos tomaban, estaba bajo un examen de Dios, por así decirlo. Todo hecho, toda decisión que hacía, a final de cuentas, vamos a ver si rindieron cuentas. Por ejemplo, David, que hizo todo lo posible por mantenerse recto delante de Dios, en el último día de su vida, ahí fue donde tuvo que rendir cuentas. Al igual que todos nosotros, ya en nuestro lecho de muerte, pues vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Las cuentas son nuestros actos, nuestras acciones, pero de hecho empieza desde nuestros pensamientos, desde nuestro pensamiento, desde nuestras palabras y desde nuestras acciones. Pienso yo que esas son las cuentas que el Señor está considerando en nosotros, es lo que examina para que al final de nuestras vidas vayamos a rendir cuentas delante del Señor. Así es. Pero fíjate, Gustavo, que algo que es muy importante en estos dos reyes, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, son esas cualidades que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. ¿Cómo las trabajamos? ¿Sí? Pero sin olvidar que somos hombres, que somos seres humanos y que también vivimos por la carne, en este mundo carnal. Siempre tenemos esa complicación de la carne. Entonces, si gusta, vamos a empezar con las cualidades del rey David. Una de ellas era la humildad, otra era la honra que él le daba al Señor, ¿sí? Honraba todo lo que a él se le entregaba, obedeciendo. Tenía pureza de corazón. Eli, ¿qué puedes entender por pureza de corazón? Pues entiendo que, bueno, la Escritura igual dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Entiendo que pues
Bueno, lo que he entendido al principio de la historia de David es que él al principio tenía mucha comunión con Dios, conocía mucho de Dios. O sea, sabía que en las situaciones que estuviera siempre Dios lo estaba respaldando. Él sabía que él no estaba solo, que las situaciones, por más difíciles que fuesen, Dios estaba con él. Así es. Entonces lo que yo entiendo es que, pues sí es cierto que David a veces se equivocó, cometió errores, pero entiendo que él se arrepentía de corazón y que él venía a Dios y venía a decirle, pues Señor, pues me arrepiento, pues me equivoqué. O sea, aceptando su error, pero de su corazón. Mira, Porque- aquí tengo... Ah, perdón. Porque puede ser que te arrepientes, pero no de tu corazón. O sea, tu arrepentimiento no es genuino. Así es. Y el único que sabe es el Dios. Señor. Así es. Aquí tengo en Primera de Crónicas 28:9 que dice, limpio de... si lo puedes buscar, Gustavo, es en Primera de Crónicas 28:9 y voy a leer el que es Salmo 24:4 que dice, el que no eleva su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es un corazón limpio, ¿sí? Ok. ¿Y qué dice Primera de Crónicas 28:9? Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces estamos hablando que David, esa cualidad que él tenía, que era la pureza de corazón, creo que es difícil trabajarla y es difícil que nosotros podamos tener esa pureza de corazón sin ninguna intención que dañe a terceras personas. Porque eso es lo que veía el Señor. El Señor se agradaba en David porque tenía un corazón limpio, Y un eso corazón que tuvo puro. unas pruebas muy difíciles, Susana, porque David fue una persona perseguida por el mismo rey Saúl, o sea, su predecesor. Lo interrogaban a él, le provocaban a David para que hiciera lo malo ante Saúl y tuviera algo con qué matarlo, y lo persiguió porque tenía envidia. Pero David, a pesar de esas duras pruebas, a pesar de que haya sido perseguido y tentado a mentir, por ejemplo, para salvar su pellejo, no lo hizo. Y está comprobado con lo que David le dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas. Debes de tener ánimo voluntario porque Yahweh escudriña los corazones de todos. Quiere decir que no podemos engañar a Dios. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué caso tiene hacer eso si de todos modos Dios va a saber si estamos mintiendo o no? David fue humilde, aún así de que fue perseguido, fue humilde, respetó la autoridad del rey Saúl a pesar de que pecó delante de Dios y no lo menospreció, al contrario, siempre respetó al ungido de Dios. Y eso fue la prueba para él, porque delante del Señor David le mostró ser una persona totalmente transparente, humilde, no juzgó, y siempre anduvo sincero. Ahí, Siempre. con lo que esas tres características que dices, es el que tu arrepentimiento, porque él buscaba de Dios y su arrepentimiento era genuino, ¿no? Y como tú dices, el Señor es el que ve los corazones y los conoce, no le podemos mentir ni engañar. Y una de sus cualidades era esa, que se arrepentía, pero que era de corazón, ¿sí? El Señor lo sabía, y que era obediente. Él depositaba toda su fe en el Señor y trataba de agradarlo constantemente con lo que se le pedía. Cosa que a nosotros ahora, Eli, es difícil, la obediencia. Claro, sí, bueno, sí, porque, por ejemplo, ellos consultaban a Dios y obedecían. Y nosotros a veces tomamos decisiones y no consultamos a Dios, sino que ya después que tomaste una consecuencia dices, uy, esto no me salió bien. Y fue por eso, porque no consultaste a Dios. Un ejemplo muy, muy fuerte que viene aquí en la palabra de la fe que tenía David en Dios es la lucha con el filisteo, con ese gigante. Goliat. ¿No? Con Goliat. La fe, cómo lo mueve a él, a pesar de que él era un chiquitín, joven, delgado, ¿sí? Y Goliat, pues era un gigante con músculos muy desarrollados, con una fuerza superior a él,
empecemos por el tamaño, la diferencia de altura, la diferencia de la, ¿cómo se llama? Estructura ósea. O sea, era muy, muy fuerte. No, su complexión nada que ver para derrotar a un gigante como Goliat, ¿verdad? Pero bueno, vamos a remontar un poco la historia. O sea, Goliat era un filisteo que estaba atemorizando al pueblo de Israel mientras estaba bajo el reinado de Saúl. Entonces Saúl no encontraba una persona quien pudiera derrotarlo, pero Saúl, sin poder encontrar a nadie, el mismo David se ofreció. David estaba con fe desde el principio para decirle a Saúl: yo voy a derrotar a ese filisteo. Entonces, ¿cómo podemos ver eso en nuestras vidas? En Goliat vemos a un gigante que en apariencia nunca vamos a poder pues derrotarlo, ¿no? Es más, si podemos leer unos pasajes en 1 Samuel 17, el filisteo estaba ofendiendo a David, pero estaba ofendiendo a Dios, porque estaba dudando al ver a David una persona chiquita. ¿Esta persona es con quien se va a enfrentar? ¿Es con quien me voy a enfrentar? No, sus dioses no lo tienen para nada, o sea, no lo estiman para nada, no está gigante como yo. Y dice aquí, dijo filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Y David dijo: tú vienes a mí con espada y lanza cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nada más con decir eso, la victoria de David ya estaba asegurada, porque David, en lugar de confiarse con lo que tenía, espada, escudo, lo que ustedes quieran imaginarse, la mejor arma que se pudiera conocer en esa etapa, David confió totalmente en que la victoria lo iba a tener por medio del Señor. Pues fíjate que aquí hay algo muy interesante. Goliat es alguien grande, ¿sí? Un gigante fuerte, donde todo el ejército de los filisteos se resguardaba detrás de él, ¿sí? Y David, pequeño, indefenso, con fe. Entonces, ahí nos marca algo muy fuerte el Señor. Nosotros, ¿cuántas veces hemos confiado en ese Goliat? En nuestra vida, ¿quién sería Goliat? Pues yo creo que muchas cosas, desde nuestro miedo. El miedo nos puede vencer, porque cuando no confías en Dios tienes miedo, y el miedo te puede paralizar o te puede hacer que hagas otras cosas. Desde cosas así tan simples, o pues sí, yo creo que en lo personal mi mayor Goliat sería el miedo, porque es lo que te puede detener. Pero si tú confías en Dios, si tú realmente tienes esa fe, pues sigues adelante, y como David, ¿no? Que tenía ese respaldo de Dios, nosotros también lo podemos tener. Nada más que aquí también hay algo interesante. Lo que decías, Elizabeth, de que Goliat es miedo. Ahorita no vamos a enfrentar a ninguna persona así como David lo hizo con Goliat. De hecho, el enemigo, Goliat, está en nosotros mismos, dentro de nosotros, así como David también lo está. Para entender un poquito mejor la historia, Goliat, además de ser miedo, así lo podemos tomar también como la seguridad de estar detrás de él, porque con él estaban funcionando las cosas. Si Goliat era un hombre gigante que daba miedo, entonces yo iba a estar seguro detrás de esa persona, porque me iba a defender con su soberbia, con lo fuerte que era, con lo alto que era. ¿Me explico? Entonces es lo mismo. Nosotros depositamos nuestra confianza a un ser que, entre comillas, es seguro, porque da miedo, porque resulta que puede conseguir todas las cosas. Eso, ¿cómo lo podemos ver reflejado en nuestras vidas? Por ejemplo, nosotros siendo tiranos, somos jefes de una empresa y nosotros somos tiranos y hacemos que las cosas sucedan porque suceden como queremos, y porque imponemos miedo a los subordinados, a los empleados. Entonces uno fácilmente llega a pensar: así es como me funciona. Pero ¿qué va a pasar cuando una persona, quien es David, se decide enfrentar al jefe, por así decirlo? Mira, se va a ahuyentar y va a tener miedo, y resulta que Goliat pues nunca fue mayor que la fe. ¿Me explico? Que David, el personaje, fue quien lo manifestó. Ahora, nosotros tenemos a Goliat y nosotros tenemos la fe de David. Tenemos que diferenciar, tenemos que discernir en nuestras vidas
¿quién es el que realmente va a salir vencedor? Ya conocemos la historia. Goliat fue quien perdió, a pesar de transmitir todo ese miedo y autoridad, porque sabemos que lo que prevalece, lo que permanece siempre es la fe. Debemos entender qué es la fe. La fe yo tengo entendido que es lo contrario al miedo. Tener confianza en algo que no se ve. Tener confianza en algo que... o creer en algo. Entonces David creyó en esta parte de la historia que iba a ganar. Así No es. importaba la apariencia, él sabía que iba a ganar. Pero fíjate que ese gigante también se puede volver tu ídolo, lo puedes idolatrar, porque decías tú que Goliat está en nosotros y también David, ¿sí? Pero cuando nosotros nos inclinamos hacia Goliat, nos hacemos nosotros nuestro propio ídolo. Yo puedo, yo sé, yo logro, yo hago, ¿sí? Entonces, es el famoso yo-yo, ¿no? Y antepones tu yo al de Dios, a la voluntad de Dios, porque crees que todo lo puedes. Entonces, también ese sería como Goliat, un ídolo que cuando inclinas más la balanza hacia ese lado, ya te perdiste, porque acabas de quitar de su lugar al Señor, al que te da dirección, al que te da esa confianza para hacer, y que Él te manda todas las armas. Ahí está. ¿Con qué lo derrotó David a Goliat? Con una onda, ¿sí? Con una piedra pequeña. Solamente una piedra y una onda. De un solo golpe matar a Goliat. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros depositamos la fe en Él, la confianza, descansamos en Él para cualquier situación que se va presentando en nuestras vidas, Él es el que, sin saberlo nosotros, mueve todo lo de alrededor. Y las cosas se van ordenando de acuerdo a la voluntad que Él tiene y al propósito que nosotros tenemos. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? En la historia del rey David hay una mujer que se llama Betsabé. ¿Qué pasa ahí, Eli, con Betsabé? ¿Quién es Betsabé? Bueno, Betsabé era la esposa de Urías, digamos uno de los soldados de David. Pero bueno, aquí la historia pues creo que empieza más bien en David que en Betsabé, porque David fue el que miró a Betsabé pues con ojos de deseo, ¿no? Eso fue lo que pasó, que él la deseó. Y pues Betsabé, ¿qué culpa tenía? De un principio pues ella no tenía la culpa porque pues David fue el que la observó. Y pues ya David mandó por ella para que la trajeran al reino y pues tuvo relaciones con ella. Y pues ya ella estaba cometiendo adulterio y fornicación. Y pues ya después cuando Betsabé sale embarazada, pues tuvo que mandar a matar a Urías. Y ahí comete... El rey David. El rey David. ¿Quién es Urías? Urías es su soldado. Y esposo de Betsabé. De Betsabé. Pero el rey David manda llamar a Urías para que tuviera relaciones sexuales con su esposa para que no se saliera a la luz el embarazo. Pero como el otro era muy celoso de su deber, no le hizo caso y no regresó. Entonces el rey David se vio acorralado y empezó, a maquinar en la mente, ¿sí? Cómo podía deshacerse de Urías y cómo podía quedarse con Betsabé, porque él él sabía que podía mandarla a llamar cuantas veces quisiera, pero la relación que él tenía con Urías era diferente. Entonces, dentro de él también había como ese tipo de remordimiento, ¿podría ser? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Entonces, él, al ver que no regresa, él empieza a tramar todo para poder dar muerte a Urías y quedarse con Betsabé. Se logra el cometido, muere Urías, pero ¿qué pasa con el bebé? Con ese bebé que tiene, ¿qué pasa? También se muere. Se muere. ¿Por qué crees vos que se haya muerto? Pues es que es vida por vida. De todo el plan que estuvo meditando David fue una obra mala, fue bajo su propia carne, su concupiscencia. Él le despertó esa codicia,
hacia la mujer de Urías desde que la vio. Primeramente, la vio y la codició con los ojos. Y luego no se paró ahí, dijo, a ver, investíguenme a esta mujer, quién es, y me la traen para acá. Y se la investigan y la traen para acá. Y aún así de que sabía David de que era esposa de Urías, se acuesta con ella, ¿verdad? La codició, la indujo a hacer el mal. Ella tuvo que decir sí, no sé si sea por miedo porque era el rey. El rey. O porque ella también quiso. No, bueno, eso sí ya no lo sé. El punto es que cometieron adulterio. Él fue piedra de tropiezo para ella para que cometiera adulterio. Entonces ahí ya van dos pecados, codicia y adulterio. Luego estabas mencionando, Susi, de la mentira. Mentira. Mintió David. Ok. Embriagó después a Urías, digamos, pues para que no sospechara nada del embarazo de Betsabé. Y luego lo manda a la primera fila del batallón porque sabía que los de la primera fila mueren, ¿verdad? Tras la guerra. Entonces, todo esto lo estuvo meditando en su cama. Hasta se dio el tiempo para meditarlo muy bien, porque salió librado. Pero después, ¿qué quiso hacer? Pudo engañar a hombres, ¿verdad? Engañó a hombres. Pero ¿cómo fue que luego se acercó Natán, el profeta, diciéndole por parte de Dios, yo he visto lo que hiciste, a mí no me engañas, ¿sabe? Yo sé muy bien qué fue lo que hiciste, diste a muerte a Urías para quedarte con su mujer y mentiste, codiciaste, cometiste adulterio, fuiste piedra de tropiezo, y asesinaste a Urías. Todos esos pecados están delante de mí y lo veo aborrecido. Aborrecedor delante de la presencia del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Si él mandó a matar a alguien, porque ese fue el final el final de la historia, ¿no? O sea, murió Urías. Al final terminó muriéndose Urías. Entonces tuvo que pagar vida por vida. Vida por vida. Exactamente. Sí. Pero fíjense, se manifestó también ahí la misericordia del Señor. Debió haber muerto David, ¿no creen? Sí. Porque de David hecho, mató a Urías. Se puede escuchar, se puede ver muy cruel, ¿no? El hecho de ver que quien murió no fue David, sino el bebé que hizo David con Betsabé. Con Betsabé. Exactamente. Pero es que ya estaba decretado por la palabra del Señor. David no podía hacer nada para evitar ese castigo. Y de hecho lo tenía que haber aceptado tal y como venía. Exactamente. Porque si renegamos cuando tenemos nosotras un castigo, digo, hay personas que dicen, ¿cómo va a castigar Dios? Bueno, aquí en su palabra dice que sí castiga a Dios. Por ejemplo, ayer hacíamos una pregunta. Una persona que es creyente y está pasando por alguna situación difícil, ¿cómo va a saber si es castigo o si este castigo es resultado de sus consecuencias o si es una prueba de Dios que pone? ¿Qué opinas, Gus? Bueno, pues estábamos haciendo una analogía, ¿verdad? Vemos un vaso con agua servido hasta la mitad. Para una persona no creyente y que no conoce a Dios, va a ver el vaso medio vacío, y una persona creyente va a ver el vaso medio lleno. ¿Cuál es la diferencia? Ambos, el creyente y no creyente, están viendo un mismo objeto, pero lo ven de distinta manera. Para lo que una persona creyente ve que es un castigo o que es una prueba o una consecuencia por su pecado, agradece a Dios porque Dios muestra su misericordia a través de la disciplina, porque Dios a quien ama disciplina mediante el castigo, pues sin importar lo fuerte que sea, lo duro que sea. En este caso David, al ver que el castigo por haber matado a Urías iba a hacer que muriera su bebé, David no podía hacer nada. David sí fue humilde, reconoció la autoridad de Dios y se arrepintió inmediatamente después de lo que Natán le dijo a David, porque reconoce que ahí había misericordia, que claro que iba a doler. De hecho, hay otro pasaje que confirma en donde Dios, por medio de Natán, le dijo a David, dice que nunca se apartará jamás de la casa de David la espada,
por cuanto menospreció al Señor y tomó la mujer de Urías el heteo para que fuese su mujer. O sea, a partir de ahí, Dios le dijo a David, mi espada nunca se apartará de tu casa. La espada es la palabra, es la disciplina que Él te impone para que no vayas a izquierda ni a derecha, para que no te desvíes. Y si lo haces con la espada, te va a dar unas buenas cortadas. Mira, y te va a doler. Aquí en Job 5, verso 17 dice, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y en Apocalipsis 3:19, dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Esto únicamente aplica para los creyentes. ¿Por qué no aplica para los que no son creyentes? Pues es que ahorita lo que estábamos compartiendo de la analogía, el vaso medio vacío, tiene un problema la persona no creyente. ¿Qué va a hacer cuando ve que hay una consecuencia? Empieza a culpar a todos. No, es que si no hubiera sido por esta persona, no me estaría pasando esto. O esta persona tuvo la culpa para que yo recibiera esta consecuencia. O sea, empiezan a señalar a los demás y no se preguntan por qué, no ven en sí mismos cuál fue su error. Automáticamente su cabeza les dice, culpa a esta persona, desahógate con quien quiera que se cruce. Y no entienden que es un castigo porque no se han acercado al Señor. Así es. ¿Tú, Eli, qué opinas? Bueno, yo opino que cuando uno no conoce de Dios, puedes hacer cosas. Se supone que tenemos una consecuencia de todo lo que hacemos, bueno o malo. Entonces yo creo que podemos ir en la vida y hacemos una cosa y luego no nos damos cuenta. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Y continuamos con este estudio de estos dos reyes tan interesante. Vamos a hablar ahora de los defectos de David. Ya vimos cuáles eran sus cualidades y cuáles son los errores que él cometió, ¿no? El más grande, pues representado aquí en la Biblia, es el de Betsabé, el de enamorarse de una mujer prohibida, ¿no? Sí. Pero dentro de los defectos de David estamos hablando de el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, porque ¿cuántas mujeres no tenía este señor? No, Dice que aquí tenía 8 esposas. Imagínense las concubinas, ¿no? Y otro de sus defectos era la ambición de poder. Creo que la gente es también una de las partes por deseos de tener más, por deseos de subir o añorar un mejor lugar en una empresa o en la propia familia, cuando hacen esas como diferencias entre los hijos, que él es más serio, que él es más responsable y que el otro no. Entonces vienen esas como peleas y vienen como esas luchas de poder, ¿no? Con el esposo, con la esposa, con los amigos, luchas de poder, todo eso. Imagínense David, con todo el poderío que él tenía, ¿no? Él se sentía... No, se sentía muy confiado, ¿no? Sí, Empezó a olvidar a Dios diciendo, no, pues es que como todas las batallas las estoy ganando y porque soy muy buena estratega en la guerra, entonces no he tenido derrotas. Ya se estaba basando más, se estaba inclinando él bajo sus propios pensamientos para saber cómo iba a ganar la siguiente guerra. Y para eso convocó a Joab, su capitán de la guardia, creo que es capitán de la guardia, a que hiciera un censo a todos a todo su ejército. Yo creo que ahí estaba él contando los números para saber cómo mover a sus soldados y conquistar y ganar la siguiente guerra. Pero ahí él ya estaba dejando a un lado la dirección del Señor. Apartó, exactamente. Eso también aplica con nosotros, ¿eh? Nos sentimos tan confiados al ver que nos va bien, tan bien en el trabajo, que nos va bien en nuestras relaciones con las demás personas,
que nos va bien económicamente o que al parecer que todo lo estamos viendo de color de rosa, ¿no? Por así decirlo. Pero automáticamente algo pasa ahí de que nosotros nos estamos confiando más, creyendo de que ya todo va a estar bien porque... ¿Goliat? Ajá, nos estamos volviendo Goliat, exactamente. Goliat. Nos empezamos a sentir autoritarios, nos empezamos a sentir más orgullosos, autosuficientes en nosotros mismos, porque estamos logrando lo que queremos, nos estamos proponiendo y lo conseguimos, pero dejamos a un lado al Señor. O sea, ¿cómo lo dejamos a un lado? Pues ya no se deja de hablar de Él, se deja de practicar la oración. La oración es el medio más poderoso para poder tener una comunión con el Señor. Así que de es. hecho es el propósito de cada Shabbat. La vida de David que estamos compartiéndoles a nuestros hermanos es para que se sienten y se identifiquen con los pecados o con las cualidades que David tuvo en su vida, para que lo podamos asimilar en nuestras vidas y sentarnos a meditar y mediante la oración exponerle al Señor pues todo lo que hemos hecho. Tal vez hoy en día para una persona que apenas está conociendo de la palabra, pues no sabe realmente cómo expresarse, pero aquí está la cosa donde se muestra la misericordia del Señor. Simplemente lo que tenemos que hacer es confesar, expresar todo lo que uno tiene por dentro. Si no encuentras las palabras, simplemente que esté en silencio en oración y trate de contar, haciendo cuentas, ¿no? De contar todo lo que hemos hecho. De nuestros 6 días de trabajo, el 7º es para entrar en ese reposo, para entrar en esa comunicación con el Señor y exponer todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido. Tal vez no sepamos hoy en día identificar si lo que hicimos estuvo bien o mal. Luego muchos se confunden. ¿Habré actuado bajo un mandato de Dios? ¿Discerní antes de actuar o actué bajo mis propios pensamientos? Bueno, aquí tenemos que tener bien claro lo que es el descanso en el Señor. Es un mandato que Él nos da, que debemos de reposar en el 7º día. Es un mandato. O sea, no es si quieres o no quieres. ¿Sí? Es un mandato, Él nos lo manda. Pero nos da la oportunidad que con su muerte y su resurrección, nosotros todos los días, desde que te levantas hasta que anochece, estés en reposo con Él, pidiéndole que Él sea tu reposo, de lunes a viernes. O sea, que son tus días que te da, que te da para que hagas todo lo que debes de hacer. Tu trabajo, tus actividades, con tu familia, con lo que a ti te gusta o te agrada, ¿no? Pero el 7º día sí debemos de tenerlo bien claro y creo que es algo que tenemos que exponerlo porque la semana pasada creo que hablamos mucho y hubo una confusión porque se acercó personas a decirnos que no expresamos claramente lo que era el 7º día. Entonces, aquí lo confirmamos, ya lo platicamos, nuestros guías también nos llamaron la atención por la misma forma en cómo lo abordamos la semana pasada y es de la siguiente manera. Tenemos 6 días para hacer nuestras actividades, pero en el 7º día es para el Señor. Debes de dejar todo para que tú te goces en el Señor en ese día. Sí, y que no sea tu pie, sí, que no sea tu pie queriendo hacer tus deseos en ese día. Es para Él, para complacerlo, para honrarlo. Y trae un beneficio a nuestra vida, que es lo que no entendemos, que es lo que decíamos. O sea, nosotros si obedecemos, el Señor nos gratifica de una manera grande. Y ese día de reposo, el 7º día de reposo, que es un mandamiento, es para que nosotros, a través de Él, el Señor nos hable. Porque en Shabbat es cuando Él hacía los milagros, es cuando Él sanaba, es cuando se manifestaban sus obras grandes, ¿no? Entonces, también a nosotros nos invita a que en ese día dejemos de hacer nuestros deseos de la carne, nuestras actividades del diario vivir cotidiano.
que reposemos en Él, ¿verdad? Así es. Es arrepentirse de claro. todos los pecados que hemos hecho. Sí. Bueno, algo que tú mencionabas antes de esto es de que tú decías que cada día tenemos que venir al Señor, aparte del séptimo, y esto es verdad. Y creo que de esto aprendemos la confianza que David tenía en el Señor. Si nosotros cada mañana, cada día venimos al Señor a entregarle pues nuestras preocupaciones, nuestros pecados y todo, de alguna manera igual estamos aprendiendo a depender del Señor. Así es. Porque igual no podemos decir, bueno, hasta el día de reposo voy al Señor. No, o sea, sí es diario aprender a depender de Él. Ujú. Y, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención de David es de que él tenía esa comunión con Dios. Él confiaba en el Señor, pero basado en esa comunión que él tenía con el Señor. O sea, de ahí radicaba su confianza, en que él cuando lo mandaban allá a cuidar a las ovejitas, pues dice la Escritura que estaba en comunión con el Señor. Y creo que nosotros debemos de ser así como él, confiar en el Señor y pues en las situaciones difíciles, ¿no? Decir, bueno, es que yo confío en el Señor, por más Escuchar difícil su que voz, sea. porque sus hijos son los que Los que escuchan su voz. Así es. Bueno, de David, cuando ya muere Urías, tiene otro segundo embarazo, esta Betsabé, y nace Salomón. Salomón viene de la palabra hebrea Shlomo, que quiere decir pacífico y que también deriva de la palabra Shalom, que es paz. Salomón, ¿quién fue? Salomón, pues es el segundo hijo del rey David y Betsabé. Fue el encargado de erigir el primer templo de Jerusalén y fue famoso por su sabiduría y equidad, y de aquí es donde viene la expresión salomónica, que es el juicio salomónico. Hay un relato bíblico sobre eso, ¿verdad, Sí. Susi? ¿Sí? ¿Lo pudieras comentar, Sí. rapidito, para que vean la sabiduría que Dios le dio a Salomón? Sabemos que Salomón fue un gran rey que estuvo reinando en paz por muchos años, hasta que después de casarse con más de 100, se los puedo asegurar, casi llegando al 1000 o 1000 Sí. mujeres que él tuvo en su relación, pues ya se inclinó a adorar a otros dioses. Ujú. Pero en el principio, cuando Salomón empezó a reinar, Salomón amó al Señor y el Señor le dijo, porque tú no pediste riquezas sino sabiduría, te voy a dar sabiduría y aparte te voy a dar riquezas. Así es. Ujú. Bueno, este relato es de dos madres que tienen a su bebé en el mismo tiempo, pero van en la noche y se acuestan y ponen a un lado a su bebé, y una de las mamás se voltea y lo asfixia al bebé. Entonces, por la mañana se levanta la madre que asfixia al bebé y se da cuenta que no está vivo el bebé, que ya murió. Entonces, se fija en la otra madre que todavía sigue dormida y va y le cambia al bebé. Ujú. Fíjate, o sea, de veras que los hombres somos, y va y le cambia al bebé. Entonces se levanta la mamá y checa al bebé y se pone a llorar porque está muerto, pero lo empieza a checar, a observar, y se da cuenta que no es su bebé, que se lo cambió la otra mujer, y la otra agarraba al bebé y decía, no, este es mío, ¿no? Entonces van con Salomón y le comentan la situación, y Salomón nada más las observaba y dijo, bueno, ya llegué a un veredicto, voy a partir en dos al bebé. No, fíjate, y el guardia agarra al bebé de un pie, bueno, sale que va a cortarlo en la mitad. Entonces, ¿qué pasó? Una de las mamás dijo, sí, o sea, no tuvo ninguna Pártele en dos reacción. para que no tengas ¿no? tú ni yo. Exactamente. Y otra de las mamás dijo, no, al bebé no lo toques, Que se quede no con le ese. hagas nada, déjalo así, que se quede ella con él. Ujú. Entonces Salomón, ¿qué hizo? Volteó y le dijo, denle a ella, la que dijo, déjalo vivir, denle a ella el bebé porque es de ella, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esos juicios salomónicos? Creo que es muy raro y es muy difícil porque esa sabiduría te la da el Señor, Ujú. pero en nuestro constante caminar con el Señor y en nuestra disposición por conocerlo y agradarle, Él nos da sabiduría y nos da inteligencia, cosa que creo que al final Salomón no tenía,
porque se perdió con todas las mujeres, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dios bendice a Salomón. Dios tiene una bendición muy grande para Salomón que viene en Primero de Reyes, capítulo 4 del 29 al 34, y este sí me gustaría leerlo. Dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Hay que checar todo lo que le está dando, ¿sí? Aquí ya van 3 cualidades. Y luego dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles. Disertó es estudiarlos, comentarlos, investigarlos, ¿verdad? Ayer estábamos viendo eso. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían a todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Qué tal el libro de Eclesiastés, por ejemplo? El predicador. Nos está relatando Salomón todo lo que ha visto en su reinado, todo lo que ha visto en la vida del hombre, ¿no? De que en vano trabaja el hombre si es que no lo hace con miras al Señor, de que toda cosa tiene su tiempo. Así es. Sí. Eso alcanzó a tener tal sabiduría Salomón que nosotros, bueno, que él facilitó la sabiduría explicándolo aquí con palabras más sencillas para que nosotros lo podamos entender. Una de las obras que él hizo fue la construcción del templo. David fue uno de los pedimentos que tuvo para su hijo en la construcción del templo, y Salomón quiso agradarle a su papá y a Dios Padre. Y lo mandó erigir al templo con mucho oro, con muchas, ¿cómo se llama? Con muchos detalles, ¿sí? Fue una obra muy grande que estaba plasmada la sabiduría. O sea, en cada ladrillo, en cada rincón, con cada detalle de lo que era el tabernáculo, plasmado ya en este templo, ¿sí? O sea, fue grande la obra que él hizo, y recordemos que él heredó del rey David pues todas las riquezas, todo el poderío. O sea, él era el encargado de seguir el reinado de su papá, ¿sí? Entonces hablamos de que no era una persona común y corriente ante los ojos del mundo. Era otra persona que el Señor había elegido para que él reinara en la tierra, ¿sí? Pero tenía tantas posesiones, tenía tanto dinero, tenía todo el mundo, yo creo, que se le inclinaba, ¿no? Y hacían la voluntad de él. Entonces, ¿qué tan delgada puede ser la línea para perderte? Para que porque él obedecía al Señor, ya lo habías comentado tú, él obedecía al Señor. ¿Qué tan delgada es la línea para perdernos y darle rienda suelta a nuestras concupiscencias y a las obras de la carne, a nuestros deseos? Claro, yo creo que para Salomón, pues a pesar de su sabiduría, creo que pues había mucha gente que venía y le consultaba por su sabiduría, aparte de su riqueza, ¿no? Que él tenía. Entonces yo creo que pues tanto eso, yo creo que eso fue, y las mujeres, ¿no? Todo eso, o sea, yo creo que su situación de Salomón pues sí era difícil, ¿no? O sea, Dios le había dado esa sabiduría, ¿no? Pero, o sea, entre las mujeres, entre el poder, entre que todos venían y le decían, pues es que tú eres el hombre más sabio, tal vez se llenó de ego y pues de eso, ¿no? De decir, pues yo tengo el poder, yo puedo, no sé. No estoy muy clara con esa idea, pero yo creo que
que sí es como difícil, ¿no? O sea, entre tantas mujeres, entre poder. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? Personas comunes. Si tú tuvieras esa sabiduría, ese poder, y bueno, en el caso de los hombres, esas mujeres, esos hombres, o sea, imagínate, yo creo que pues por eso se perdió. Y creo que algo muy importante de Salomón es que se olvidó de la instrucción de Dios. Eso creo que fue lo más importante entre tantas cosas, olvidarse de la instrucción de Dios. Es cuando como que ya se fue por otro lado, se fue a idolatrar ídolos que sabía que estaban mal, que estaba mal irse con otros ídolos, que no era el único Dios verdadero. Hizo apostasía. Entonces, ajá, ¿no? hizo apostasía, su fornicación. O sea, yo creo que pues sí fue algo muy malo que hizo Salomón, y pues no sé, creo que algo como muy difícil, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de él, a pesar de su sabiduría, pero olvidarse de Dios, creo que fue el más grande error. Olvidarse de la Torá, de la instrucción. Creo que ahí es donde es la falta de inteligencia, ¿no? Ajá, exacto, la falta de inteligencia. Al principio Salomón estaba reinando muy bien, de maravilla, le dio a su pueblo de Israel muchos años de paz, que aún así convino con los demás países que estaban alrededor de él, porque en la construcción del templo sirvió bastante para que llegaran a un común acuerdo entre esos países, porque estaban comercializando, les convenía bastante bien. Salomón se hizo amigo de los reyes que estaban alrededor, porque estaban contribuyendo todos en una sola obra, en la construcción del templo. Ahí podemos tener otra analogía de cómo otros reyes de otros pueblos, que son otras costumbres, religiones, están incluso controladas, están bajo la autoridad del Señor. El Señor simplemente mueve las piezas de rompecabezas para que se haga su voluntad, y la voluntad fue lo que le dijo David acerca de Salomón, de que él y no David va a construir el templo. Así es. Bueno, pero les estaba diciendo que Salomón al principio estaba gobernando muy bien. Pero ¿qué pasa cuando pasan los años viviendo de una manera muy cómoda, ¿no? Pero si no estamos cuidando nuestros pensamientos día con día, fácilmente el pecado, y el mismo Señor ha dicho, el pecado está a la puerta. En el mínimo descuido que tú tengas, de un día para otro lo puedes perder todo. Y entonces se vuelve a cumplir lo que el Señor le dijo a David, después de que mandó a matar, después de que asesinó a Urías, ¿no? Le dijo que su espada estará en su casa. ¿Cuántos años pasaron desde que le dijo Jehová a David esa afirmación? Pasaron muchísimos años. Salomón, Dios volvió a aplicar esa escritura en Salomón y dividió su reino. O sea, tenemos que tener ahí en cuenta, Dios siempre nos está examinando, siempre está poniendo su ojo sobre nosotros, sobre todas las decisiones que hacemos, y hagamos una comparación de nuestras vidas con la vida que Salomón y David tuvieron. Ellos tuvieron también su propia concupiscencia. Podemos ver aquí las debilidades de ellos, que fue lo que les hicieron desviarse de la palabra. Salomón se desvió por sus mujeres, y David se desvió por su... ¿Qué habrá sido? Por la codicia, por Betsabé. Por la envidia. Envidia, todo se vienen en la mente de una persona muchas cosas, pero tantas cosas que en su carne quiere satisfacer. Y la manera más inmediata de satisfacerlo, ¿saben cuál es? Es cometiendo ese pecado. Si quería David a Betsabé, la esposa de Urías, pues él con su autoridad inmediatamente aprovechó. ¿Saben qué? Mándame a Urías a la primera línea del batallón y para que muera. Y así yo ya voy a tener a Betsabé. Mira, Salomón, aquí hay un dato. me voy a inclinar a todas las mujeres porque quiero ese placer. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, más quién sabe qué otras. Y se unió a ellas y terminó adorando a los dioses porque él se metía con mujeres extranjeras, ¿sí? Entonces él, por darles el gusto a ellas, por mantenerlas con él terminó adorando a Astarte, Moloch y Quemos.
Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención de todo lo que hemos visto de estos dos reyes, es que nosotros también somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Porque esta porción de la parashá, junto con otras, creo 4 atrás, que se arma otra porción grande, hemos hablado del tabernáculo, de las vestiduras del sacerdote, de qué significa cada una, de cómo nos invita a entrar al tabernáculo, de cómo era el entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, quién es el que entra. La construcción del templo, perdón, Susi, es el tabernáculo y se detalla, es muy específico en las medidas, el material que se va a usar para la construcción del templo. Entonces es una representación de lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. El rey David, el simple hecho de ser reyes y sacerdotes, se refiere a que delante de Dios como sacerdote debemos andar en sus caminos y como rey debemos dominar la carne. Así es, Gustavo. En Apocalipsis 5:10 dice: y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? O sea, está hablando de la gente, del pueblo, de la tribu, ¿sí? Y luego en Apocalipsis 1:6 también nos dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Yo alguna vez me hice una pregunta antes de conocer a Dios y era: ¿para qué estoy aquí? Y creo que esta es una de las respuestas. Yo estoy aquí para ser un sacerdote y ser una reina. Porque así lo establece el Señor, ¿sí? Pero nos llama a trabajar en el tabernáculo. Nos llama a saber matar todos nuestros deseos carnales, ¿sí? Depositando nuestra confianza en Él, porque por sí solos nosotros no vamos a poder. Porque Él dice que nosotros tenemos poderío, que nosotros venimos a reinar sobre esta tierra. Y nos está preparando para cuando Él venga y haga juicio, poder nosotros reinar al lado de Él. Porque si no lo podemos hacer aquí, ¿cómo lo vamos a hacer al lado de Él? Así es. Y tenemos que ser sacerdotes, porque si no somos sacerdotes, no podemos reinar al lado de Él. Así es. Y Susi, ¿cuáles son las cualidades de los reyes y los sacerdotes? Bueno, yo creo que son los frutos del Espíritu Santo, que son los que te da, que es bondad, benignidad, que está en Gálatas 5, 22, 23, que es la tolerancia, que es el amor, que es la fe, ¿no? Esos serían los tesoros de un rey, por los que debemos de luchar, por los que debemos de buscar, Gustavo, ¿no? Matando en el día a día nuestros deseos a través del pedimento al Señor, depositando nuestra confianza en Él, depositando nuestras cargas día a día y tratando de agradarle a Él, no a nosotros, tratando de buscarle en la palabra y seguir sus estatutos. No lo podemos hacer perfectamente porque somos seres humanos, pero Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra intención, Él ve nuestra disposición en cómo le buscamos, en cómo confiamos en Él, en cómo dejamos que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya dirigiendo. Y esta es la invitación del día de hoy, que todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Dios los bendiga. Hemos llegado al término de esta escuela. Dios los bendiga y que la paz sea con ustedes. Y nos vemos en la próxima